Aquí es donde va a aparecer la verdadera resistencia del Espíritu Santo. Hay dos corrientes en América que han sido separadas: los conservadores y los evangelistas. El diablo les ha dicho a los de la iglesia: no hagan ningún comentario político. El diablo les ha dicho a los del movimiento conservador: manténganse fuera de las iglesias. Pero esas dos fuerzas, cuando se unen, todas las cosas son posibles. Debemos ir tras esta nación a través de los líderes y leyes gubernamentales, pero también debemos hacerlo con la autoridad que nos ha dado en el Espíritu para tratar con la serpiente y decir: nos van a representar en Washington, pero vamos a entrar en nuestro armario y los vamos a echar de nuestro jardín. Y me pronuncio y decreto y declaro el fuego de Dios sobre todo aquello que el diablo ha venido a robar y destruir en esta nación y en este estado. Estrechamos nuestras manos y ordenamos fuego, ordenamos fuego, fuego. Durante toda la Biblia, el fuego es simbólico de la presencia de Dios o su aprobación. En los días de Elías, en el monte Carmelo, la Biblia dice que entonces el fuego del Señor cayó y consumió el holocausto. También en los días de los apóstoles leemos: y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en los últimos días, la Biblia nos advierte de una forma engañosa de fuego. Y Él hace grandes prodigios para hacer descender fuego, fuego del cielo en la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por medio de esos milagros. Habrá un avivamiento en el tiempo del fin. Profetizo a las naturalezas de la tierra. Profetizo a las naciones de la tierra. Recuerdo este campo que nunca hemos visto antes. Este espíritu nunca lo hemos visto antes. La mayor reavivamiento en la historia. Veremos masas viniendo a Jesús. Un reavivamiento viene. En Marcos 13, versículo 9, Jesús nos advirtió que en los últimos días la iglesia y el Estado se unirían para perseguir al pueblo de Dios. Además, la Biblia nos dice que una vez América une a la iglesia y el Estado, esta nación obligará a la conciencia y forzará al mundo a adorar falsamente. En Daniel 7, versículo 23, la Biblia define a una bestia como una nación o un poder político. En Apocalipsis 13, 11 al 12, hablando de América, la bestia de dos cuernos de Apocalipsis, dice la Biblia: y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos como un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de él, y hace que la tierra y los que moran ahí para que adoren a la primera bestia,
cuya herida mortal fue sanada. Hay dos corrientes en América que han sido separadas: los conservadores y los avivadores. Uno ha estado en el campo político y el otro ha estado trabajando en la iglesia. El diablo le ha dicho a aquellos en la iglesia: no hagas ningún comentario político. El diablo le ha dicho a aquellos en el movimiento conservador: manténganse fuera de las iglesias. Pero esas dos fuerzas, cuando se unen juntas, una vez más voy a intentarlo, cuando esas dos fuerzas se unen, se juntan y todo es posible. Nosotros debemos casar estas dos arenas, la civil y la sagrada. No están separadas en las escrituras. Los profetas, los hombres de Dios, los sacerdotes trabajaban con los gobernadores y los reyes. Dios nunca tuvo la intención que se separara. Debemos ir tras esta nación a través de líderes justos en las leyes gubernamentales, pero también debemos hacerlo con la autoridad que nos ha dado en el Espíritu para tratar con el serpiente y decir: vamos a representar, ellos nos van a representar en Washington, pero vamos a nuestro armario y vamos a sacarlos de nuestro jardín. Amén. Y podemos hacer eso, y lo vamos a hacer. Amén, amén. Mi objetivo es restaurar América a nuestra herencia judio-cristiana y restablecer una cultura basada en la Biblia. Ese es mi objetivo. No existe tal cosa como la separación de iglesia y Estado. La primera enmienda es mantener al Estado fuera de la iglesia. Estamos hablando de los Estados Unidos de América. Hablando de los Estados Unidos de América, porque cuando Mateo lo mencionó en la Biblia, no estaba hablando del terreno físico en el que estaba hablando de algo en la distancia. Así que vamos a tener una nación bajo Dios. ¿Qué debemos tener? Una religión bajo Dios. Creo que la separación de la iglesia y el Estado no era para el Estado. No era para que la iglesia no se involucrara en el Estado. Era para mantener al Estado fuera de la iglesia. Jesús estaba involucrado en la política. La Biblia está completamente involucrada en la política. Tenemos al rey David, que está involucrado en la política. Daniel el profeta era más un gobernador que era un profeta. Era más un gobernador, una figura política. Nehemías, el uno de la reconstrucción de muro y roto de Israel, estaba siendo una figura muy política en su tiempo. Aquí hay otra cosa: Jesucristo el Mesías. Jesucristo el Mesías, que regresará a esta tierra por 1000 años y reinará en esta tierra por 1000 años, es una figura política y el gobierno estará en su hombro. Según Esías Nueva, el cuerpo religioso de América señalará al estado degradado de la sociedad, el aumento de los desastres naturales y la corrupción moral como una indicación de los juicios de Dios sobre América. Si le damos la espalda a Dios, por eso nuestros hijos están escuchando esta perversión. Hemos dado la espalda a Dios. Por eso nuestras ciudades están invadidas por violencia. Le hemos dado la espalda a Dios. Y por eso nos hemos convertido en salvajes morales. El sistema se levantó. Elías llovió, y esto es lo que la Biblia nos dice. La lluvia se detuvo. El ganado murió. Amor, paz, alegría salió y se había ido. Pero en ningún momento el pueblo de Israel se dio cuenta de una conexión entre darle la espalda a Dios y su miseria, o algo de que ni siquiera, eso es algo que ni siquiera hablamos. Estaba lloviendo en Judá cuando no llovió durante 7 años en Israel. Incluso el clima se levantó contra ellos. Cuando escuché a Hank profetizar sobre el clima extraño que se avecina, recordé eso, que estaban muriendo de hambre, hubo canibalismo, la nación había perdido todo, pero en ningún momento dijeron
que había algo mal con nosotros. Las principales iglesias de los Estados Unidos instarán a la gente la necesidad de volver a Dios por la imposición de leyes religiosas, particularmente la observancia del domingo. Vamos a imponer los valores cristianos en América otra vez. Les guste o no, eso es precisamente lo que entendemos hacer. Es imponer las leyes cristianas a todos en los Estados Unidos de América. Tenemos que asegurarnos de que nuestras leyes normativas y las leyes aprobadas por el gobierno reflejen las leyes naturales y morales escritas por Dios. Deberíamos debatir un proyecto de ley que requiera que cada estadounidense asista a una iglesia de su elección en el domingo para ver si podemos volver a tener un renacimiento moral. Incluso ahora, los líderes religiosos están trabajando con y a través de las diversas ramas del gobierno para influir y legislar leyes religiosas. Decretamos que la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos de América honrará a Dios y defenderá la Constitución. Decretamos que nuestra rama legislativa, el Congreso, escriba solo leyes que son justas y constitucionales. Decretamos que nuestro sistema judicial emitirá ruinas que son bíblicas y constitucionales. Y nosotros decretamos que América será salvada. El resultado final conducirá a un enfrentamiento muy parecido a los días del día. Pero lo más revelador, y quiero que escuchen esto, es cuando Elías dijo en la montaña que tenía el poder de llamar una conversión nacional. Reunamos a todos los importantes, todos los de influencia, vengan a la montaña y vamos a pedir fuego. Vamos a decidir quién es Dios, ¿es Baal o es Jehová? Vamos a averiguar. Entonces es que el llamado a adorar el domingo saldrá, encendiendo las llamas del engaño. Aquello que ha venido a robar y matar y destruir en esta nación y en este estado. Tenemos nuestras manos con Dios y mandamos fuego. ¡El fuego! Antes de la visita final de los juicios de Dios sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios tal avivamiento de una piedad primitiva como no se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y en ese momento muchos se separan de aquellas iglesias en las que el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y su palabra. Muchos, tanto de los ministros y como del pueblo, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo para preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea obstaculizar esta obra, y antes de que llegue el momento de tal movimiento, se esforzará por impedirlo, introduciendo una falsificación en aquellas iglesias que puede poner bajo su poder engañoso, y hará parecer que el derrame, la bendición de Dios se está dando. Se manifestará lo que se cree que son grandes intereses religiosas. Multitudes exaltarán que Dios está obrando maravillosamente para ellos, cuando la obra es esa de otro espíritu. Maranata, Cristo viene. Alerta adventista, adventista, alerta.